De acuerdo con el memorándum del 28 de septiembre de 1944, 36 millones de marcos fueron gastados en unos búnkeres de Rastenburg, 13 millones para unos búnkeres en Puluch, cerca de Múnich, para darle seguridad a Hitler cuando él visitó Múnich, y 150 millones para el complejo de búnkeres llamado Der Ries, cerca de Bad Charlottenbrunn. Estos proyectos requerían 328.000 yardas cúbicas de cemento reforzado, 277.000 yardas cúbicas de pasajes subterráneos, 36 millas de caminos con 6 puentes y 32 millas de tuberías. Albert Speer, antiguo ministro de Armamentos y Guerra para el Tercer Reich. Durante años hemos gozado de múltiples mapas que Activision nos ha brindado a lo largo del tiempo, que sacan nuevos Call of Duty con el modo de juego de zombies. Desde los más antiguos hasta los más modernos. Sin embargo, muchos de nosotros somos conscientes que varios de estos provienen de ciertas ubicaciones y lugares que existen en la vida real. Sabiendo nada más que lo superficial, una breve descripción de ellos y unos cuantos lugares de estos sitios. Y aún así no dejan de intrigarnos, no solo por la utilidad que el equipo de COD Zombies le dio como referencia para los mapas que amamos, sino que todavía el contexto de su existencia, quienes estuvieron a cargo de estos lugares y que es de aquellos yacimientos de lo que alguna vez el tiempo de la historia logró arrebatar. Esta mentalidad me dio paso e inspiración, hasta hoy en día. Pues como dice en el título del video, conoceremos la verdadera ubicación de lo que fue la inspiración de Der Ries, sino que sabremos su historia, orígenes, para qué fue diseñada, quienes estuvieron a cargo de este sitio y qué es hoy en día de este mismo. Pienso realizar una serie completa de aquellos mapas con los cuales el equipo de The Zombies logró tomar como inspiración, y detallarlos bien para poder saber más sobre estos. Pues algunos de estos lugares poseen historias y relatos interesantes y entrañables. Esto dependiendo del apoyo que se le dé a este video, claro está. Y ahora sí, sin nada más que decir, pongan atención a lo que fue la verdadera historia del proyecto Ries. Durante el gran apogeo de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi planeaba construir un proyecto llamado Ries en las montañas del Bud, en los Sudetes. Estos son una cordillera de Europa Central, que se extiende desde la ciudad alemana de Dresde, Sajonia, por el oeste, hasta la Puerta Morava, y en el castillo de Krzy, el castillo más importante de la Baja Silesia, en Polonia. Se encuentra cerca de Waldenburgo antes de 1946 en Alemania. En 1943. Sin embargo, nunca se completó porque fue descubierto por las fuerzas aliadas en 1945. Estuvo compuesto por 7 instalaciones militares ubicadas en la Baja Silesia, que antes pertenecía a Alemania y ahora forma parte de Polonia. La Alemania nazi trasladó una gran parte de su producción de armamento estratégico a la supuesta seguridad del distrito de los Sudetes, debido a los crecientes ataques aéreos aliados. En septiembre de 1943, se comenzó a trabajar en la construcción de fábricas subterráneas debajo de las montañas del Bud y un cuartel general de Hitler en el castillo de Krzy. En otoño de 1943, se fundó la Compañía Industrial de Silesia con sede en Hedlingsdorf. Las obras de adaptación en Krzy, la construcción de un complejo subterráneo debajo del castillo, la construcción de túneles y grandes salas subterráneas en varios lugares de las montañas del Bud no eran parte de los planes. Se utilizaron explosivos para perforar las rocas de las montañas y se construyeron cavernas con hormigón y acero. Luego se estableció una red de carreteras, se abasteció con agua un ferrocarril de vía estrecha, se instalaron redes de alcantarillado, electricidad y teléfono. Se contrataron especialistas en minería, principalmente alemanes, italianos, ucranianos y checos, para lograrlo. Sin embargo, la mayoría de las labores fueron llevadas a cabo por trabajadores forzados, principalmente polacos y rusos, y prisioneros de guerra, principalmente italianos y rusos. En noviembre de 1943, los constructores establecieron campos de trabajo en Hedlinka. Insatisfechos los alemanes con el progreso del proyecto, en abril de 1944, la organización TODT asumió la supervisión de la construcción.
Ahora, la organización TODT fue una organización dependiente de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Armamento de la Alemania nazi que se dedicó a la ingeniería y construcción de infraestructuras civiles y militares. La historia de todo este bodrio puede dividirse en tres facetas. La primera fase comprende desde la creación de la empresa en 1934 hasta 1938, durante los cuales sus principales responsabilidades fueron la construcción de carreteras en Alemania, bajo la dirección de Fritz Todt, quien en ese momento era el inspector general de las carreteras alemanas. La segunda etapa se desarrolló entre 1938 y febrero de 1942, cuando Todt falleció en circunstancias extrañas debido a un accidente aéreo. Todt fue nombrado ministro de Armamento y Municiones durante este periodo, y con el estallido de la guerra, los proyectos de la OT se volvieron casi exclusivamente militares. El tercer y último período comprende los años 1942 a 1945, cuando Albert Speer asumió el liderazgo de la organización después de ser nombrado ministro de Armamento. La mayoría de los trabajadores fueron tratados en régimen de esclavitud, por lo que muchos no pudieron sobrevivir a la guerra. Es aquí donde la historia de la organización TODT comenzó su ligado con el proyecto Riese, pues los reclusos del campo de concentración cercano fueron obligados a trabajar en labores de trabajo forzado. Fueron distribuidos en los 13 campos y se les dio el nombre del actual Museo del Hospital Gross-Rosen en Rogoznica. Este era un campo de concentración alemán que estaba ubicado en Gross-Rosen, Baja Silesia, que ahora se llama Rogónica, Polonia. Era conocido por el trato cruel de los prisioneros, que está cerca de los complejos. La red de estos campos fue conocida como la lista de subcampos de Arbeitslager Riese y formaba parte de la administración de Arbeitslager Riese, liderada por el SS Hauptsturmführer Albert Lütkemeyer. Este fue un destacado líder de tormenta alemán de las SS y responsable del campo de detención protector en el campo de concentración de Neuengamme. Había estado en Albostegiersdorf. Durante el período comprendido entre diciembre de 1944 y enero de 1945, los reclusos fueron protegidos por la 853 Schutzstaffel SS. Tropas Gross-Rosen Museum en el sitio de Rogoznica para un mejor trato sobre su salud y bienestar. Según información incompleta, al menos 13.000 reclusos fueron empleados en el proyecto Riese, la mayoría de ellos provenientes del campo de concentración de Auschwitz. En los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi estableció varios campos de concentración y exterminio, lo que resultó en el complejo Auschwitz. Los documentos identifican a 8.995 prisioneros. Alrededor del 70% de ellos eran judíos, con el resto de Polonia, Grecia, Rumania, Checoslovaquia, Holanda, Bélgica y Alemania como países de origen. Trabajaron en el transporte de materiales de construcción y construyeron túneles dentro de las montañas. La enfermedad, la desnutrición, el agotamiento, las obras subterráneas peligrosas y el maltrato de los presos por parte de los guardias alemanes contribuyeron a una alta tasa de mortalidad. Están documentadas 14 ejecuciones planificadas después de intentos de fuga fallidos, así como la deportación de 857 prisioneros agotados al campo de concentración de Auschwitz. Se estimó que había 5.000 muertos. Los alemanes utilizaban esos números para identificar las muertes de los reclusos. Sin embargo, se tiene conocimiento de que después de su fallecimiento, el número se empleaba de nuevo. Los hombres fuertes resistían durante 4 meses antes de fallecer. Algunos, una semana. Una vez que se comenzaba a trabajar en los túneles, la duración promedio era de 2 meses y medio. El último hecho evidente es que los túneles nunca se completaron. Antes de que el Ejército Rojo liberara la región en mayo de 1945, se llevaron a cabo la evacuación de los campos de concentración y los encarcelados fueron trasladados a Mauthausen. Este campo es un conjunto de campos de concentración nazis ubicados cerca de la pequeña empresa y la cantera de la población de Mauthausen en Austria. En los túneles del proyecto del gigante, los sobrevivientes pudieron contar su historia. Solo un pequeño número de enfermos quedaron atrás.
Hasta la fecha, solo se habían abierto unos 10 kilómetros de túneles. Después de la guerra, los soviéticos liberaron algunos de los complejos para llevarse consigo la tecnología que habían desarrollado allí y sellaron sus entradas originales, lo que provocó una verdadera competencia entre rusos y americanos en la operación Paperclip, pues cuando la Segunda Guerra Mundial aún estaba en curso, los servicios de inteligencia estadounidenses idearon un programa militar ultrasecreto llamado Operación Paperclip, para extraditar científicos nazis a Estados Unidos. Muchas de las ubicaciones se han perdido y existen numerosas teorías sobre lo que contiene la parte desconocida. Se dice que podrían albergar tesoros nazis, como la Cámara de Ámbar de San Petersburgo, siendo esta una cámara que se encuentra en el Palacio de Catalina de la Villa de los Zares, que se encuentra cerca de San Petersburgo, Rusia. En 1944, fue llevada a Kaliningrado, donde su presencia desaparecería por completo, al igual que algunas obras de arte aún desaparecidas, armas en desarrollo, etc. Un dato curioso. Se cree que el tren del oro nazi fue el mayor tesoro de los nazis dentro de estos túneles. Si no lo conocen, el tren del oro nazi es un convoy blindado lleno de oro que habría salido de Wrocław hacia Berlín al final de la guerra, pero nunca llegó. Esta leyenda sigue viva y pareció volverse realidad en 2015. Dos historiadores amantes afirmaron haber encontrado el mítico tren en los túneles bajo las montañas del Bud, en una profundidad de 50 metros, mediante un radar terrestre, pero finalmente se quedó sin nada. Una vez haber terminado con toda la historia del verdadero proyecto Riese, me gustaría poder hablar dentro de lo que queda de video la estructura y exploración completa de toda esta construcción sin terminar, además del cómo es su estado actualmente. Pues una vez que los soviéticos tomaron este sitio, tras el pasar de los años se volvió en una zona de excursión y exploración para aquellos curiosos que se gusten adentrar en los túneles húmedos. En el exterior de las montañas se edificaron varios cuarteles, búnkers, almacenes y puestos de vigilancia para facilitar el acceso a los complejos subterráneos. En las cercanías de la antigua mina de Wenceslao se encuentra un conjunto de estructuras en ruinas, uno de los cuales es la campana. La presencia de esta estructura ha generado una variedad de teorías sobrenaturales, desde experimentos contra la gravitación hasta mitos como los extraterrestres. Sin embargo, ciertos investigadores han llegado a la conclusión de que es más probable que esta estructura sea el resultado de los restos de una torre de refrigeración industrial. Al ingresar, hay dos entradas fáciles de usar, pero los visitantes logran entrar y salir por la misma, además de que no están conectadas, faltaron 40 metros para unirlas. Es importante destacar que inicialmente existían 5 entradas, sin embargo, las otras 3 están actualmente inundadas debido a que antes de escapar, los alemanes volaron los túneles, instalaron trampas e inundaron los túneles, los cuales aún siguen inundados en parte. Esto fue hecho para dificultar el acceso a los soviéticos. Sin embargo, estos últimos lograron ingresar y arrasarlos. Sin embargo, después de la guerra, se volvieron a cerrar. Solo en 1995 se iniciaron las labores de restauración por parte del ejército y los mineros. Los turistas pudieron acceder a 650 metros de túneles por primera vez en 1996. En la actualidad, de los 4 kilómetros totales, se pueden acceder 1700 metros, divididos en pasillos, utilizados para extraer la roca de los carros que transitaban por vías estrechas, grandes salas y búnkers. Una vez que entramos en la fábrica, nos encontraremos con los diversos espacios, que incluyen un gran agujero de 8 metros de base por 50 de altura. Para obtener una idea más clara, unos 16 pisos de un edificio. Parece ser un ascensor para cargar materiales. A pesar de ello, finalmente se encontró con una sala enorme de 80 metros por 6 metros por 10 metros de altura. Un área de almacenamiento única en Europa que, una vez más, no se sabe con certeza para qué sería útil. Sin embargo, es curioso que durante el recorrido los alemanes dejaron materiales que los soviéticos no quisieron saquear, como cascos, máscaras, palas, picos, candiles, mientras que las vías, la maquinaria y el cableado no fueron afectados de la misma manera. Ahora, otro diminuto dato curioso sobre la arquitectura que se tenía dentro del proyecto Riese es que, para evitar el sabotaje potencial, los cables y tubos se colocaron en un túnel separado que pasa por encima de las salas.
No hay cables visibles en su totalidad. Ya una vez terminado de hablar sobre aquellos lugares donde dentro de la excursión son accesibles, hablemos sobre un pequeño plus. Siendo este sobre los lugares donde no se pueden llegar a visitar al momento de explorar dentro del proyecto Riese, que, si bien no es la gran cosa, hay del por qué decidí hacerlo un plus. Para explorar estas áreas prohibidas, existen dos opciones. La ruta histórica, que tiene una duración de 1 hora y media, y la ruta extrema, que tiene una duración adicional de media hora. Se recorre unas pasarelas por encima de otras áreas inundadas, pero con agua más baja, mientras se navega en barca por una parte inundada de los túneles. Como conclusión podemos determinar que durante toda la exploración jamás hubo en sí una gran inspiración a escala arquitectónica sobre el proyecto Riese hacia el mapa de zombies de Riese. Pues sabemos que gran parte de su arquitectura proviene de uno de los mapas de la campaña de Call of Duty World at War. Sin embargo, algo de la cual sí se llega a asimilar en ambos aspectos es en parte el propósito por el cual se creó este mismo, aparte de su nombre. Es un tanto curioso y fascinante como al final un mapa de zombies que por años disfrutamos solos o con amigos, fuese un proyecto fascista en donde la explotación de prisioneros fuese abundante. Al mismo tiempo el cómo ambos de estos son completamente distintos, asimilando que quizás lo único en común son sus nombres y propósitos. A mi parecer no quita el hecho de que el mapa de Riese sí seguirá siendo uno de los mejores mapas que he llegado a jugar, pero me genera intriga el saber cómo sería un Riese si en verdad se hubiese explorado en el ámbito que se apegue más a su inspiración. Lugares cerrados y muy estrechos con laboratorios y vías de vagones prácticamente inundadas. En donde la obscuridad y los pocos espacios abunden. No lo sé realmente. Quizás si hubiese sido algo llamativo a mi parecer. Para acabar con este video de una vez por todas, me gustaría poder presentar dos grandes proyectos que mi amigo Harumi Show está realizando, o realizará en un futuro no muy lejano. Siendo el primero, un server de Discord que apenas abrió sus puertas. Si buscan poder pasar un buen rato o divertirse al igual que poder hacer nuevas amistades que quizás compartan sus mismos gustos, podrán hacerlo dentro de este mismo server. Y el segundo, siendo una futura serie de Minecraft de nombre Chaos Realm en la cual yo y varios streamers estaremos participando. Sería todo un placer si apoyan estas planificaciones que con tanto amor y aprecio Haru lleva trabajando en ello. Ambos links en la descripción al igual que en el canal de Haru. Gracias por ver, si no te gustó el video dale like y compártelo con gente que también le interese esta clase de contenido, pues eso al menos logrará cambiar mi terrible humor. Sin nada más que decir, espero no verlos jamás.